Hola, bienvenidos a ¿Qué Cosas Podcast número 10? ¿Qué Cosas Podcast es en español intermedio y avanzado para aprendices de la lengua? Soy Jack, espero estén disfrutando la primavera en el hemisferio norte y que el verano que viene sea algo provechoso y positivo para cada uno de ustedes. Gracias por los mensajes que me han enviado. Es muy grato saber que el podcast está ayudando a muchos de ustedes a practicar español. Recuerden dejar un like, me gusta y suscribirse al canal para seguir apoyando este proyecto. También recuerden que me pueden enviar un correo electrónico a jack@quecosas.org y visitar la página web quecosas.org para ver el texto de este podcast. En este podcast número 10 los invito a explorar la poesía mística. Este tema personalmente lo considero fascinante y me parece muy interesante ver cómo varios autores de diferentes culturas expresan sus creencias en un ser superior o un poder más grande, y cómo en la reflexión y la meditación los autores invitan al lector a encontrar el contacto con algo divino. Para este efecto, en el podcast vamos a explorar diferentes autores de diferentes culturas y religiones del mundo. También haciendo énfasis en los diferentes puntos de vista de cada autor o escritor. Las versiones que aparecen aquí no son traducciones oficiales de los poemas que vamos a explorar. Sin embargo, espero facilitar la práctica de la habilidad de escucha y el nuevo vocabulario para cada uno de ustedes. En el podcast escucharán una breve introducción al autor y algunos ejemplos representativos de la poesía mística de cada uno. Los invito a reflexionar y disfrutar de estas maravillosas obras de estos poetas en español. ¿Listos? Empecemos. La religión del amor, o la Mevlevi, o los derviches giradores, es una orden, también llamada tarika, de derviches que fue fundada por los discípulos del gran poeta sufi Jalal al-Din Rumi, nacido en el año 1207, después del nacimiento de Cristo, en el siglo XIII. Desde su inicio en la ciudad turca de Konya, en el siglo XIII, esta religión del amor se expandió rápidamente a través de todos aquellos que creen que el verdadero amor supremo, puro y profundo, es el amor a Dios. El sheikh poeta Rumi se convirtió al sufismo, una mezcla de espiritualidad y sabiduría, y se sumergió en las profundidades del ser humano. Es por eso que sus poemas han colmado la tierra de amor y sabiduría, hasta alcanzar el grado más alto del genio poético. De su mente y de su corazón salió a la luz una seductora música de flauta que se combinó con la danza Mevlevi, que fascinó a la gente a lo largo de 7 siglos continuos y que aún sigue vigente. Los grandes músicos consideran que la orden Mevlevi sufista es la fundadora de la música religiosa sufista y la primera responsable de su aparición y continuidad mística. Los poemas de Rumi enseñaron a la gente cómo pueden lograr la paz y felicidad interna para poder finalmente
detener la corriente de la hostilidad y el odio y alcanzar la paz y la armonía universales y verdaderas, sin importar el color, la creencia, la religión o las ideas de las personas. Se dice que Rumi, cuando escuchó el cantar de los pájaros, abrió su corazón al universo y comenzó a girar coreando. Las galaxias giran, los planetas giran, el sistema circulatorio en el cuerpo gira, los peregrinos alrededor de la Kaaba, Meca, giran. Las gotas del agua salen del mar hacia el cielo y luego caen a la tierra para volver a los mares, y así todo gira. Aquí algunos ejemplos de su poesía. No soy cristiano ni judío, ni mago ni musulmán. No soy del este ni del oeste, ni de la tierra ni del mar. No soy de la mina de la naturaleza, ni de los cielos giratorios. No soy de la tierra, ni del agua, ni del aire, ni del fuego. No soy del empíreo, ni del polvo, ni de la existencia, ni de la entidad. No soy de India, ni de China, ni de Bulgaria, ni de Grecia. No soy del reino de Irak, ni del país de Jurasán. No soy de este mundo, ni del próximo, ni del paraíso, ni del infierno. No soy de Adán, ni de Eva, ni del Edén, ni de Rizwan. Mi lugar es el sin lugar, mi señal es la sin señal. No tengo cuerpo ni alma, pues pertenezco al alma del amado. He desechado la dualidad. He visto que los dos mundos son uno. Uno busco, uno conozco. Uno veo, uno llamo. Estoy embriagado con la copa del amor. Los dos mundos han desaparecido de mi vida. No tengo otra cosa que hacer más que el jolgorio y la jarana. Rumi creía que la música de flauta y su sonido melancólico representan la separación del hombre y Dios y su anhelo de volver a ser parte de él. Aquí otro ejemplo de su poesía. Escucha el ney y la historia que cuenta. ¿Cómo canta acerca de la separación? Desde que me cortaron del cañaveral, mi lamento ha hecho llorar a hombres y mujeres. Deseo hallar un corazón desgarrado por la separación, para hablarle del dolor del anhelo. Todo el que se ha alejado de su origen, ahora el instante de la unión. Cuando la rosa se haya ido y el jardín esté marchito, no podrás escuchar más la canción del ruiseñor. El amado lo es todo, el amante apenas un velo. El amado está viviendo, el amante es una cosa muerta. Ama las voluntades de lo que traen estas palabras. Continuando con el tema de poesía mística, vamos a explorar el trabajo de San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz, quien nació el 24 de junio del año 1542 en Fontiveros, un pueblo de Ávila, en España, era un hijo de un modesto tejedor, descendiente de ricos comerciantes de seda de Toledo, una ciudad que queda muy cerca a Madrid, quien falleció cuando Juan todavía era muy joven.
Juan estudió en el Colegio de la Doctrina para los Niños Pobres. En el año 1563 ingresó en la Orden Carmelita de Medina del Campo, con el nombre de Juan de San Matías, y un año más tarde se instruyó en la Universidad de Salamanca, ordenándose sacerdote en 1567. Conoció a Santa Teresa de Jesús, quien influyó notablemente en su obra y con quien colaboró para reformar la orden. En este momento se hace llamar Juan de la Cruz y funda el primer convento de los carmelitas descalzos. San Juan de la Cruz estuvo en prisión en la ciudad de Toledo a finales del año 1577 tras el conflicto religioso entre carmelitas descalzos y calzados. Durante 9 meses estuvo recluido y allí comenzó a establecer su poesía mística, que ejemplifica desde disposición lírica, bella y musical, el contacto espiritual del poeta y el sentir creyente. Sus restos reposan en el convento de los carmelitas descalzos de Segovia. Aquí algunos ejemplos de su obra. El alma que anda en amor, ni cansa ni se cansa. Buscad leyendo y hallaréis meditando. El alma que quiere que Dios se le entregue todo, se ha de entregar toda sin dejar nada para sí. El alma que venza la potencia del demonio no lo podrá conseguir sin oración, ni podrá entender sus engaños sin mortificación y sin humildad. Siguiendo con estos autores, vamos a indagar un poco en la vida de William Blake. William Blake vivió entre los años 1757 y 1827 y es considerado un auténtico antecedente y precursor del romanticismo más temprano y del surrealismo. Fue un personaje rebelde. Su poesía siempre redactada con un impulso visionario, lo que le sirvió para ganar en algunos casos la fama de loco y fuertes críticas por parte de los sectores eclesiásticos, los sectores de la Iglesia más conservadores. Su obra contiene un fondo inspirador que perdura hoy en día. Blake creía que solo un poder hace al poeta, la imaginación, su imaginación. Él decía, no razonaré ni compararé, mi tarea es crear. Y es en este punto donde se ve la mística del autor. El ser humano puede alcanzar lo infinito si limpia las puertas de la percepción, o lo que es lo mismo, sus sentidos. Aquí algunos ejemplos de su poesía mística. El hombre no tiene un cuerpo distinto de su alma, pues lo que llamamos cuerpo es una porción del alma discernida por los 5 sentidos, las puertas principales del alma en esta edad. La energía es la única vida y nace del cuerpo, y la razón es el límite y perímetro de la energía. Energía, eterno deleite. Aquí otro ejemplo del trabajo de Blake acerca de la verdad. El error es creado. La verdad es eterna. El error o creación será quemado, y entonces, y no hasta entonces, verdad o eternidad aparecerán. Se quema en el momento en que los hombres cesen de contemplarlo. Por último, vamos a explorar algunos cortos poemas de Tagore. Rabindranath Tagore
fue un filósofo y poeta hindú cuya vida se basó en un aprendizaje constante de todas las cosas que existen en el mundo a través de la meditación y los viajes que emprendió para conocer otras culturas. La sabiduría de Tagore quedó plasmada en sus textos, los cuales transmiten al lector esa sabiduría y pensamiento profundo que lo caracterizaban, demostrando así que el conocimiento no solo está en los datos duros de los libros, sino también en las emociones que experimentamos todos los días. Ningún otro grupo de idiomas venera a un escritor tanto como 250 millones de hablantes de bengalí. De esta forma, ellos veneran a Tagore. Este escritor es mucho más famoso que Shakespeare y Dickens en esta parte del mundo. Todo bengalí conocerá algo de Tagore, incluso si no sabe leer ni escribir, y la letra proviene de una canción popular o del himno nacional, como es en India y Bangladesh, en donde sus letras fueron escritas por el autor. En 1913, Tagore ganó el Premio Nobel de Literatura, el primer no europeo en ganar un Nobel. La historia cuenta que Tagore fue en bote de la India a Inglaterra en 1912 con una colección de traducciones al inglés, aproximadamente 100 poemas que se convirtieron en la antología llamada Gitanjali, u ofrendas de canciones. Tagore perdió el manuscrito en el metro de Londres, el cual fue encontrado en una consigna de equipaje algún tiempo después. A partir de 1912, recibió numerosas invitaciones para pronunciar conferencias en Europa, los Estados Unidos y algunos países asiáticos, labor que le sirvió para acrecentar o aumentar su prestigio. Durante la Primera Guerra Mundial, tuvo que definir su postura política y adoptó una postura pacifista, exenta, lo que quiere decir libre de nacionalismo. En sus últimos años, Tagore se dedicó casi por completo a la administración de su centro de estudios, que a fines de 1921 se convirtió en una universidad internacional, con el nombre de Visva Bharati, y fue declarado universidad estatal en 1951. Aquí algunos ejemplos del trabajo de Tagore. El último viaje. Sé que en la tarde de un día cualquiera, el sol me dirá su último adiós, con su mano ya violeta, desde el recodo de occidente. Como siempre habré musitado una canción, habré mirado una muchacha, habré visto el cielo con nubes, a través del árbol que se asoma a mi ventana. Los pastores tocarán sus flautas a la sombra de las higueras. Los corderos triscarán en la verde ladera, que cae suavemente hacia el río. El humo subirá sobre la casa de mi vecino, y no sabré que es por última vez. Pero te ruego, Señor, ¿podrías saber antes de abandonarla por qué esta tierra me tuvo entre sus brazos? ¿Y qué me quiso decir la noche con sus estrellas? ¿Y mi corazón? ¿Qué me quiso decir mi corazón? Antes de partir, quiero demorarme un momento con el pie en el estribo para acabar la melodía que vine a cantar. Quiero que la lámpara esté encendida para ver tu rostro, Señor. Y quiero un ramo de flores para llevártelo, Señor. Sencillamente. Ahora otro ejemplo de la poesía de este autor. Juguetes. Qué feliz eres, niño,
sentado en el polvo, divirtiéndote toda la mañana con una ramita rota. Sonrío al verte jugar con este trocito de madera. Estoy ocupado haciendo cuentas y me paso horas y horas sumando cifras. Tal vez me miras con el rabillo del ojo y piensas, ¿qué necesidad perder la tarde con un juego como ese? Niño, los bastones y las tortas de barro ya no me divierten. He olvidado tu arte. Percibo entretenimientos costosos y amontono oro y plata. Tú juegas con el corazón alegre, con todo cuanto encuentras. Yo dedico mis fuerzas y mi tiempo a la conquista de cosas que nunca podré obtener. En mi frágil esquife pretendo cruzar el mar de la ambición. Y llego a olvidar que también mi trabajo es solo un juego. ¿Qué tal te parecieron las poesías? ¿Cuál es el mejor autor en tu opinión? Te invito a que me dejes un comentario o que me envíes un correo electrónico con tu opinión. Así hemos llegado al final de este podcast. Espero haya sido interesante y que te haya ayudado a explorar un tema más filosófico que las cosas habituales que exploramos en Qué Cosas Podcast. Como es costumbre, dale a me gusta en mi página en YouTube y suscríbete a mi canal. Recuerda escribirme un correo electrónico a jack@quecosas.org con sugerencias o temas que quieras ver o temas que quieras aprender. Y también ver el texto escrito en quecosas.org. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.